Hoy vamos a hablar de noticias buenas, amén. ¿Cuántos están necesitando una buena noticia? Yo creo que si algo está sucediendo con nosotros hoy en día es que estamos siendo bombardeados ¿de qué? De para mala noticia, ¿no? Y que el 2023 va a ser terrible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Que no va a haber alimento y que no sé qué, y que una cosa y la otra. Y aunque nosotros y la Biblia no niega esa realidad, porque yo no vengo a predicar un evangelio falso de prometerles que nada malo va a pasar, pero la Biblia habla de estos tiempos, pero también la Biblia habla de que en los tiempos malos Dios siempre ha guardado a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces, más que enfocarnos en lo que el mundo está diciendo y en lo que el 2023 puede suceder y que va a pasar, porque es bíblico que a medida que se acerque la segunda venida de Cristo, los días se pongan malos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros debemos enfocarnos no en lo negativo, sino en qué, en que la palabra de Dios dice que muchas, diga conmigo, muchas son las tribulaciones del justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Pero de todas ellas Dios lo va a librar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces 2023 Dios nos va a librar de todos esos problemas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Y esta noche hemos titulado este mensaje una carta de Navidad para nosotros de parte de Dios. Voy a volver a repetir, una carta de Navidad de Dios para nosotros. Siempre y por lo general somos nosotros los que chiquiticos nos enseñaron a escribirle cartas a Papito Dios en Navidad, ¿sí o no? ¿A cuánto le enseñaron? Entonces uno le decía, chiquito, ¿no? Le decía, yo quiero tener un carro de pilas. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero unos zapatos nuevos. Otros, yo quiero que papá y mamá no peleen. ¿Cuántos estamos aquí? Yo quiero comer hamburguesas todos los días. ¿Cuántos alaban al Señor? Y siempre en diciembre se nos enseñó por las costumbres y por la cultura que nosotros le escribíamos cartas a Papito Dios pidiéndole cosas, pero esta vez Dios ha tomado la decisión de enviarnos una carta a nosotros. ¿Cuántos quieren escuchar esa carta? ¿De qué trata? ¿Cuántos dicen amén? Pues bueno, los invito a que abramos Isaías capítulo número 7. Isaías capítulo número 7. Y Dios, conociendo todo lo que estamos viviendo, conociendo el contexto de lo que estamos preocupados por, conociendo lo que se viene en 2023, Dios nos ha escrito esta carta de Navidad. Diga conmigo, esto es un regalo de Dios para nosotros. Amén. Entonces vamos a comenzar. ¿Ya están en Isaías 7? Dice así, mensaje de Isaías para Acaz. ¿Mensaje de quién? De Isaías para Acaz. Para poder entender esta palabra y desarrollarla, tenemos que entender que Isaías era el profeta que Dios usaba en ese tiempo para hablarle al pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y Acaz era el rey de Judá en ese tiempo, pero ya el pueblo de Israel estaba dividido. Diga conmigo, estaba dividido. Entonces estaba la tribu de Judá, de quien era rey Acaz, y las otras 11 tribus que se llamaban el reino de Israel, que se habían vuelto enemigas de sus propios hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que estamos viviendo los mismos tiempos? Iglesia contra iglesia, ministerio contra ministerio, pastor contra pastor. Usted ha visto que en las redes sociales ya no se predica el evangelio, sino que puro chisme santo. ¿Cuántos dicen amén? Pastores tirando a los otros pastores, etcétera, etcétera. ¿Cuántos estamos aquí? Bueno, lo mismo aconteció en ese tiempo. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalía, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Entonces la palabra dice que en aquellos días de Acaz se reunió Israel, que se habían vuelto, siendo hermanos, se habían vuelto los enemigos de Judá, y se habían aliado ellos con los enemigos naturales, que eran ¿quiénes?
Los sirios, ¿cuántos estamos aquí? ¿Dice así o no dice así? Rey de Siria, correcto. Entonces, supongamos que nosotros somos ese Acaz. Supongamos que nosotros somos ese pueblo de Judá y el mundo se ha reunido para decirnos que el 2023 va a traer muchas desgracias. ¿Cuántos dicen amén? Hello. Entonces le llegó la noticia a Acaz de que el pueblo de Israel, sus hermanos, se estaban confabulando contra él para destruirlo, para combatirlo. También que se había aliado a quién, al rey de Siria, para hacerle guerra. Entonces lo mismo está sucediendo hoy en día. Las noticias, las naciones, las circunstancias nos están diciendo a nosotros, pueblo de Judá, de que se ha levantado un enemigo poderoso para destruirnos en el 2023. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, pero ¿y dónde están las buenas noticias? ¿Cuántos quieren escuchar buenas noticias? Porque hasta ahora eso suena como malo, ¿no? Como maluco. ¿Cuántos dicen amén? Que no va a haber comida, que van a haber terremotos, bueno, que las suegras van a ir a vivir a la casa más de uno. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces dice la palabra que se reunieron ellos y subieron contra Jerusalén para combatirla, pero, diga conmigo, pero, y aquí empieza la carta de Dios para nosotros. Aquí empieza esa tarjeta de Navidad. Cuando usted lee una tarjeta de Navidad, ¿qué es lo que dice? Te deseo feliz año, te deseo una excelente Navidad, te deseo que no te distraigas mientras se está predicando. ¿Cuántos dicen amén? Hello. Te deseo que el próspero año 23 sea bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, como Dios conocía las circunstancias, entonces dice la palabra que aunque estos dos pueblos vinieron a combatir a Jerusalén, diga conmigo, pero no la pudieron tomar. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que en el 2023 van a haber muchas crisis. Yo no vengo a mentirles. Va a haber hambre, como nunca en la tierra. Va a haber escasez, va a haber desempleo, va a haber inflación, va a haber todas esas cosas que no queremos escuchar. Hello, el Cali dice que va a quedar campeón. Ay, cuántas alaban al Señor. Ay, diga, el Cali dice que va a descender a la C. ¿Cuántos estamos aquí? No, mentiras. Van a haber muchas crisis, pero, diga conmigo, pero Dios está diciendo que en el 2023, no importa cuántas crisis se levanten, no nos podrán destruir. Porque cuando dicen que no la pudieron tomar, cuando se dice tomar un país o una ciudad, lo que está hablando es de conquistarla, de vencerla. ¿Cuál es la buena noticia, pastor? Que no importa lo que se venga en el 2023, lo que suceda no nos va a poder destruir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen, wow, gloria a Dios? Eso es otra voz, ¿sí o no? No nos van a poder destruir. Ah, que sí van a haber problemas, sí, pero los problemas no nos van a destruir a nosotros, los de Judá. ¿Cuántos son de Judá aquí? ¿Cuántos creen y han puesto su esperanza en Jesucristo? Entonces, a usted no lo van a poder destruir. Tal vez a su familia, tal vez a personas cercanas a nosotros que se niegan a reconocer a Jesús, que se niegan a humillarse ante Jesús. Tal vez esas personas sí van a tener que pasar por cosas muy difíciles. ¿Cuántos estamos aquí? Pero sigamos, diga conmigo verso 2. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dice la palabra que cuando estos dos enemigos se confabularon, la palabra dice ahí, se confederaron, significa que hicieron alianza para destruir a Judá. Dice que esa noticia llegó al pueblo de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Especialmente al rey Acaz. ¿Estamos aquí? Bueno, gloria a Dios. Pero ¿qué sucedió? Dice que cuando el rey Acaz,
tipología de nosotros, los hijos de Israel, de Dios, los reyes. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes aquí? Dice que cuando él escuchó esta noticia de que venía una crisis, de que venía un enemigo en el 2023, ¿sabe qué sucedió? Dice que el rey se llenó de ¿qué? Se le estremeció el corazón. ¿Qué significa eso en español? Cheleichuachi. Se le aguaron los calzones. ¿Cuántos dicen amén? Empezó rodilla con rodilla. Ay, ¿ahora qué vamos a comer en el 2023? ¿De qué vamos a vivir? Ay, ¿cómo vamos a pagar los servicios? Ay, todo está muy caro. ¿Cuántos están así amedrentados? Hello. Ahora ninguno. Ja. Y aquí son más chillones. Oiga. ¿Cuántos estamos aquí? Pues lo mismo le sucedió al rey Acaz cuando escuchó las noticias de que en el 2023 iba a venir hambre, de que el Cali iba a bajar a la C, se estremeció, se llenó de temor. Cuando dice que estremeció su corazón es que desfalleció, se le fueron las fuerzas, sabe que se deprimió. ¿Cuántos estarán deprimidos pensando, aceptando las malas noticias del 2023? Y ¿sabe qué es lo más triste, mi amado hermano? Que el 2023 todavía no ha llegado y ya hay gente que está sufriendo por el 2023. Ya hay gente que en estos momentos no está durmiendo bien, pensando en cómo va a comer y cómo va a vivir en el 2023. Hello. Claro que aquí no, aquí no, eso aquí no ha pasado. ¿Cuántos dicen amén? Pero note algo, el rey, diga conmigo el rey, es tipología de ¿qué? De la cabeza, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben que usted y yo somos la cabeza de nuestro hogar, de nuestra familia? Los creyentes, dice la palabra, que somos llamados a ser ¿qué? La sal y la luz de esta tierra. Y esa sal significa, o esa luz significa, que nosotros somos los llamados a que en momentos de tinieblas, en momentos de crisis, mostremos la salida. Que en el momento en que la gente diga nos vamos a suicidar todos porque esto está muy duro, nosotros los hijos de Dios nos levantemos a decir un momento, no te hagas tal daño porque hay un Cristo que vive. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Pero eso no sucedió con Acaz. Acaz como rey, ¿cuántos saben que si un rey se paniquea, se asusta? ¿Cuántos saben que eso va a afectar al pueblo? Hello. Mire, si hay algo que un rey debe tener, es un espíritu, diga conmigo, aplomado. Y le voy a poner un ejemplo de qué significa eso. Sucede una tragedia, ¿no es cierto? Y cuando el príncipe o el presidente tiene que hablar a la nación, él tiene que tratar de siempre, a pesar de la dura crisis que se esté viviendo, él tiene que tratar de calmar al pueblo, ¿no es cierto? Entonces, usted ha visto que cuando dicen, cuando haya un terremoto no corran, sino vayan despacio. O sea, siempre tiene que haber alguien diciendo, no, tranquilo, no corran porque es peor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Ahora usted se imagina que el que debe traer la luz, el que debe traer la paz, en vez de decir tranquilos, cálmense, que esto lo vamos a solucionar, se ponga a decir, corran, que no sabemos qué hacer. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina donde el presidente de este país salga a decir, no sé qué vamos a comer? ¿Usted se imagina cuando los discípulos estaban en la barca y dice que la tormenta se despertó y se levantó una fuerte tormenta que estaba a punto de hundir la barca y dice que todos estaban que se morían del susto y gritaban y lloraban y nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir? Pero ¿cómo estaba el maestro? ¿Cómo estaba? Marino, ¿cómo estaba el maestro? Dormido. ¿Y dormido qué significa espiritualmente? Estaba relajado, estaba tranquilo. En pocas palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que en el 2023 usted no puede prestarse para payasadas, porque su hogar está esperando que usted sea la luz y que en momentos de crisis usted muestre la luz de Cristo. Pero si usted es la luz de Cristo y sale a correr,
La palabra de Dios dice que cuando se prende una luz, nunca se pone debajo de la cama ni se esconde, sino que se coloca en el lugar más alto para que alumbre a todos los que están en tinieblas. En el 2023 usted no puede darse el lujo de ser temeroso ni de salir a llorar como la demás gente que no tiene un Cristo. Usted tiene que ir a darle ánimo y aliento a los que no tienen a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese rey Acaz no lo hizo así. ¿Y qué sucedió por cuanto Acaz no lo hizo así? Como el corazón de Acaz se estremeció, dice que el corazón del pueblo también se estremeció. Entonces usted es el único cristiano de su familia y hay crisis y esa gente de su familia está esperando que usted lleve una palabra de aliento y usted llega a quejarse. Entonces preguntémonos, ¿no era por eso que la gente no quiere venir a la iglesia? Porque usted en vez de llegar a la casa diciendo Dios nos va a bendecir, Dios nos va a levantar, Dios es fiel, usted llega a quejarse y a llorarle a su hermano impío, a ponerle quejas. ¿No será por eso que la gente dice qué ridículo es el cristianismo esta gente? ¿Qué van a querer venir aquí? Si aquí hay un poco de quejumbrosos. Que no hacen sino llorar y quejarse y todo es malo y todo es queja. Entonces le dice, hermano, camine para la iglesia. ¿Camine para qué? En cambio, vea, usted va a la calle y usted le dice a cualquiera, ¿cómo estás? Y le dice, bien y cada vez mejor. Y usted le dice a los hermanos, hermano, ¿cómo está? Muy mal, pastor. Y queremos que la gente se salve, queremos que la gente busque de Dios, queremos que la gente ponga su esperanza en Dios, pero la gente no ha visto que nosotros pongamos nuestra esperanza en Dios. Porque en los momentos de crisis nos ven llorar, nos ven correr, nos ven huir, nos ven llorando y quejándonos. Entonces, esto le pasó al rey, el rey desfalleció, el rey no le creyó a Dios. El rey desconfió de Dios y se lo transmitió al pueblo. ¿Y qué pasa cuando todo el mundo se pone mal? ¿Qué pasa con la nación? ¿Se pone bien? Se hunde. ¿Estamos o no estamos? Verso 3. Entonces dijo Jehová, y aquí viene la carta de Navidad para nosotros, y ahorita le voy a explicar por qué carta de Navidad. Como Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe que hay muchos Acaz todavía en su pueblo, que en vez de ser cabeza, en vez de ser valientes, en vez de hablar palabras de poder a la gente, viven quejándose y viven antes trayendo más terror. ¿Sabe qué dijo Dios? Yo le voy a mandar profeta al rey para que no me desanime al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto, el estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Acaz? Mire, a Isaías, le dijo, Isaías, necesito que me le lleves una noticia a Acaz, porque yo sé que el rey está desanimado. Yo sé que la cabeza del pueblo está que sale a correr, que tira la toalla. Y si ese hombre tira la toalla, todo el pueblo se deserta. Los hijos no van a creer en Cristo Jesús. La familia sí que menos. Si en el 2023, por causa de la crisis, nosotros mismos vamos a dejar de creer, pues mi hermano, déjeme decirle que la esperanza de las naciones no es Petro, es la iglesia. Hello. Aunque usted crea que por votar por el uno o por el otro va a cambiar, no. Va a cambiar el día que la iglesia crea que tiene un Dios grande y poderoso y se pare en la raya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dijo, ve al acueducto que allá te vas a encontrar acá. Nosotros tenemos que entender que el acueducto es tipología de un lugar donde se va a beber para saciar la sed, ¿no es cierto que sí? Bueno, pregunta, ¿qué hace el pueblo cuando tiene necesidad? ¿A qué acueducto acude? ¿A la feria de Cali? ¿Al prostíbulo?
a las drogas, a la rumba, al sexo desenfrenado, a las borracheras. ¿Qué hace la gente cuando está desesperada? Díganme, hermanos, ¿qué hacíamos nosotros en el mundo cuando estábamos desesperados? ¿Nos íbamos a orar o nos íbamos a, ¿cómo es que decíamos? Hermano, a fornicar y a beber porque el mundo va a acabar. ¿No decíamos así? Ay, no, ahora ninguno, ahora todos son ángeles con alitas y todo. Vea, uno era tan, discúlpeme la palabra, uno era tan bestia que uno en semejantes problemas y se iba a emborrachar que para solucionar los problemas. ¿Ah? Oiga, uno tenía problemas con la casa y iba a conseguirse 2 o 3 mujeres más. No puede uno con una para meterse con 2. ¿Ah? ¿Usted imagina? No puede uno con una suegra, ahora con 2 suegras. ¿Hello? Pues lo mismo hizo Acaz. En vez de ir a buscar a Dios en el momento de crisis, Acaz se fue por allá, a un acueducto, a buscar cómo solucionar sus problemas. ¿Cuántos de aquí en el 2023 ya están pensando a qué país largarse? A ver, leo las caras. ¿Cuántos de aquí y los que están allá en el 2023 ya están pensando a qué gota a gota pedirle prestado? Hello. ¿Qué van a hacer? ¿Ya cuántos ya no están durmiendo pensando qué van a comer, qué van a vestir, qué van a comer? ¿Cuántos dicen amén? Pues entonces Dios le dijo, mira, ese acá debe estar allá. Vaya allá y se le presenta y le lleva esta razón de parte mía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Acaz? Y aquí viene la carta de Dios para nosotros esta Navidad. Es un regalo para que tú te lo lleves y lo atesores en tu corazón, porque cuando venga el 2023 con sus maravillas, tú vas a abrir esa carta y le vas a reclamar al Señor y le vas a decir, Señor, no te olvides que tú prometiste esto y esto y esto y esto. ¿Cuánto estamos aquí? Pues, ¿qué le mandó a decir Dios a través de esa carta a Acaz, a través de Isaías, el verso número 4? Le dijo, y dile, guarda y repósate. ¿Qué le dijo Dios a Acaz? Sierva, ¿qué le dijo? Diga conmigo, repósate. Mi amado hermano, ¿sabe qué le dijo el Señor? Le mandó a decir a Acaz. Resulta que la palabra nos enseña que nadie por afanarse va a añadir a su estatura un codo. Usted por afanarse por el 2023 y por los problemas que vengan, usted no va a solucionar. Al contrario, estoy cansado de ver cristianos que fracasan y fracasan por estar afanados y preocupados. Dios está diciendo, si usted quiere solucionar, si usted quiere poder sobrevivir en el 2023, cuando vengan las crisis, no salga a correr como un loco a buscar lo primero que se le encuentre. Cuando usted tenga problemas, no salga a correr. Repose en Dios. La palabra reposar significa buscar la presencia de Dios, descansar en Él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vengan a mí todos los que están, ¿qué? Cargados y cansados, porque yo os haré descansar. Entonces cuando digan, hay hambre en el de 23, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a robar? ¿Vamos a ir a quemar el de 1? Hello. ¿Vamos a ir a robar a la tienda de los pollos? No, vamos a reposar en Dios. Vamos a ir a buscar la presencia de Dios. Vamos a descansar en Él. Ahora, pregunta, mis amados hermanos, porque aquí dice, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. ¿Qué le dijo el Señor? No temas, no temas. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es, si Dios le mandó a decir a Acaz que no temiera por los enemigos que se están enfrentando a él, ¿por qué era? ¿Porque lo iba a dejar morir? ¿Por qué Dios hoy nos está diciendo que no temamos al 2023? ¿Porque nos va a dejar morir en el 2023? ¿Cuántos saben que Dios no es hombre, ni hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse de lo que ha dicho? ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está diciendo en esta noche, mi hermano, no importa lo que suceda en el 2023, no temas,
Descansa en Dios, y si Él nos está diciendo que no temas es porque ya Él tiene cómo solucionar cada circunstancia que se nos presente en el 2023. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Ahora notemos algo, mi amado hermano. Si a mí la palabra de Dios me dice que nuestro Dios no está en el trono, o si Dios mismo nos hace entender que Él no está en el trono, salgamos a correr ya de una vez. Pero mientras nuestro Dios está en el trono, todo está bajo su control. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no creo que usted como padre, usted cuando su hijo le pide comer, usted le dice tranquilo, mijo, ese tranquilo que ya le traigo algo de comer, es porque usted lo va a engañar. Si usted le dice tranquilo es porque usted va a hacer lo que sea necesario para que ese niño tenga algo de comer. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted y yo, que somos malos, porque la Biblia dice que usted y yo somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios le mandó a decir a Acaz: vea, Acazito, tranquilo, confíe, espere en mí, que yo sé qué voy a hacer en el 2023. ¿Cuántos sobrevivieron al 2020? ¿Cuántos pensaron? ¿Cuántos de aquí habrán pensado que iban a morir por el COVID-19? ¿Ninguno? Ay, más de uno aquí que yo creo que eso era, mejor dicho, no asomaban ni a la esquina por el miedo. Oiga, ¿sí o no? Aquí más de uno que ponía hasta 5 tapabocas para salir. ¡Ay, ay, ay! Y mire, todavía existe el mismo COVID y no andamos con tapabocas. O sea, era puro cuento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos aquí? Entonces Dios nos está diciendo, mis amados hermanos, que descansemos en Él. Y si nos está diciendo que descansemos en Él, vuelvo y repito, es porque ya Él algo tiene preparado para darnos la victoria. La palabra de Dios dice que Él no dejará que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, y que junto con la prueba, con el desierto, lo que sea, Él mismo nos dará la salida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Ahora mire cómo Dios llama. Escúcheme, pastora, por favor. Escúcheme cómo Dios llama a esos dos monstruos. Escuche cómo Dios llama a esos dos enemigos. Escuche cómo Dios llama a esa crisis. Mientras usted ve la crisis como un gigante, ¿sabe cómo los llamó Dios a esos enemigos? Cabos humeantes. ¿Sabe qué significa un cabo humeante? ¿Cuántos saben que el humo hace mucho ruido? Pues digo ruido, el humo hace mucho el show, pero el humo no hace nada. Voy a volverlo a repetir. ¿Cuántos saben que usted ve un humo a 2 kilómetros? ¿Cuántos dicen amén? Y el humo no hace nada. Cuando Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida, los otros 10 espías, ¿qué vieron? ¡Ay, gigante en el 2023! Problemas, el hambre, no va a haber comida. Nos van a matar. ¿Para qué nos trajo Dios hasta acá? Pero Josué y Caleb, diga conmigo, Josué y Caleb, vieron la misma tierra el año 2023, y cuando regresaron, ¿qué dijeron? Esos gigantes nos los vamos a comer como pan. Entonces, mientras la mayoría están viendo el vaso medio vacío, los ungidos de Jehová están viendo el vaso medio lleno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden? Mientras usted está mirando muerte en el 2023 y el mundo le está hablando de muerte, usted como hijo de Dios tiene que estar viendo que esto no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Usted tiene que estar dispuesto y preparado de lo que Dios va a hacer tan grande. Porque la Biblia dice que cuando José estaba en Egipto, vino una gran hambre sobre toda la tierra, de tal manera que todo el mundo se empezó a morir de hambre, y venían a Egipto a comprarle el grano. ¿A quién? A José. Y mientras el mundo se empobreció, y mientras el mundo se empezó a morir y a enfermarse, ¿sabe qué hizo Dios con José? Lo enriqueció.
¿Cuánto le van a creer que Dios va a hacer eso en el 2023? ¿Hello? Bueno, gloria a Dios. Dígale al que tiene al lado, no se preocupe por nada. Como dicen aquí, no se preocupe por nada, que plata no. Diga conmigo, plata es lo que hay. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Bueno, verso número 5. Ha acordado maligno consejo. Verso número 4, volvamos a leer. Y dile a Acaz, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. O sea, no tienen ningún valor. Esta gente no es nadie contra Dios. ¿Qué es el hambre contra Dios si Dios mismo es el que la manda? ¿Qué es el COVID-19 si Dios mismo es el que manda los juicios a la tierra? No, nada. Son instrumentos de Dios que Dios mueve como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remaría. Verso 5. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remarías diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Dios le está diciendo a Acaz, ellos han dicho que los van a destruir a ustedes, mi pueblo. El mundo nos está diciendo todos los días por internet, por los noticieros, que la gasolina nos va a tragar, que Putin nos va a estallar, que la suegra se va a comer el mercado. ¿Hello? ¿Cuántos estamos aquí? Que tantas cosas que nos van a destruir, eso nos está diciendo. Pero mire lo que Dios le dice, verso 7. Por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Y subraye esa tarjeta de Navidad para usted hoy y vamos a ver por qué es una tarjeta de Navidad. Diga conmigo, no subsistirá. ¿Qué dijo Dios a Acaz? ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? Lo que dice la palabra del Señor. En el 2023, ninguna arma forjada contra la iglesia prosperará. ¿Es usted iglesia? Entonces no van a prosperar contra ti. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¿Es usted iglesia de Jesucristo? Entonces la muerte no prevalecerá en el 2023 contra usted. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, no va a pasar nada. Dios está diciendo que no va a pasar nada. Pastor, y entonces los terremotos, entienda que los juicios van a pasar. Y va a haber hambre, sí, pero no para el pueblo de Dios. Ahora, cerciorémonos que somos pueblo de Dios. ¿Hello? Cerciorémonos que estamos en el lugar de la bendición de Dios. Porque si yo soy de esos hijos rebeldes, si soy de esos hijos pródigos, pues a comer comida de cerdo me va a tocar el 2023. ¿Cuántos dicen amén? Las algarrobas, ¿cuántos están aquí? Ahora, si usted es pueblo de Dios, prepárese para comer el Corral, McDonald's, todas las cosas ricas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alaban al Señor o no? Diga conmigo, no subsistirá, ni será. O sea, lo que el diablo tiene planeado para nosotros no va a suceder. Dios lo está diciendo hoy. Iglesia, entiendan que Dios hace diferencia entre el impío y entre el justo. Por eso David decía, caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, y a mí no me pasará ningún mal. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Cuántos lo pueden creer? Verso 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Diga conmigo, Dios va a quebrantar toda obra perversa que se levante en contra de la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Los juicios que vienen
vienen para la tierra. Nosotros tenemos que entender algo. Dios va a permitir los juicios, pero ¿sabe para quién es? Para todas esas personas que se han levantado en contra de la iglesia. Pastor, pero si la palabra de Dios dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Precisamente, sin juicio no hay arrepentimiento. Porque Dios, y usted le consta, y a mí me consta, que Dios está cansado de decirle al mundo, por las buenas, vengan a mí, y el mundo no ha querido. Para la tristeza mía y de Dios, y que ustedes sepan, en estos momentos en Estados Unidos hay 14, diga conmigo 14 estados. Estados son decir departamentos. Hay 14 departamentos que en estos momentos están luchando para, ¿cómo se dice? Para, cuando el matrimonio igualitario, ¿cómo se dice? ¿Para qué? Para aprobar, adivine qué están pidiendo estos 14 estados. ¿Aprobar qué? Ya no el matrimonio homosexual, ya eso lo aprobaron. La pedofilia. Que los viejos se puedan abusar de los niños. 14 estados, o sea, no estamos hablando que son 10 viejitos por allá, cochinos, mañosos que quieren tocar a los niños. Estamos hablando que 10 departamentos de una nación que era cristiana están ya luchando en las cortes para aprobar la pedofilia, para que se diga que no es pecado, que la pedofilia no es una violación de los derechos de los niños, sino que es un gusto. Y Dios no va a traer juicio. ¿Y ustedes creen que Dios no va a traer juicio sobre las naciones? ¿Cuántos estamos aquí? Entonces dice la palabra que Dios va a quebrantar, mis hermanos. Viene quebrantamiento para estos pueblos, no para nosotros. ¿Hello? ¿Lo pueden creer o no lo pueden creer? Verso número 9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Pero, pongan atención, diga conmigo pero. Hay una condición que la carta de Navidad nos va a pedir a nosotros. ¿Cuántos saben que toda promesa de Dios tiene una parte en nosotros para su cumplimiento? Dios le prometió a Saúl que él iba a ser el rey de Israel. Y le prometió que en su descendencia serían siempre los reyes de Israel. Pero la condición era que Saúl obedeciera los mandamientos del Señor. Y cuando Saúl desobedeció al Señor y decidió consultar a la bruja de Endor, a la hechicera, y decidió dejar con vida a los animales de Amalek, ¿sabe qué hizo Dios? Dios le retiró la promesa, y la palabra dice que no solamente lo destruyó a él, sino que dijo que ninguno de su familia iba a volver a estar en el trono. Entonces no es que Dios no cumpla sus promesas, es que las promesas de Dios tienen condicionamientos, porque Dios aquí a todos nos ha dicho que nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo ando con dos mujeres, ¿qué me va a bendecir? Si mujer, si usted le pega a su marido, ¿qué la va a bendecir el Señor? Si usted no se somete al marido, ¿qué va a hacer mujer? ¿No dice la Biblia que cuando el marido trata mal a la mujer, no dice que sus oraciones tienen estorbo? ¿Y por dónde vienen las oraciones? ¿Por dónde vienen las bendiciones si no es por la oración? ¿Estamos aquí, iglesia, o no estamos aquí? Entonces diga conmigo, toda promesa tiene una condición. Y esta carta de Navidad tiene una condición. ¿Cuál es la condición, pastor? Vamos a leerla. Dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces, ¿qué nos pide Dios para que en el 2023 permanezcamos? Para que en el 2023 esa promesa, esa carta tan hermosa, navideña, donde Dios nos promete que el enemigo no nos va a poder destruir, se cumpla, de que usted no deje de creer. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? En el 2023, a los que les va a ir bien son a los que le creen al Señor. A los que a pesar de las circunstancias que están viendo difíciles dicen, no, yo le creo al Señor. Me gusta lo de Job porque Job lo perdió todo y sin embargo Job dice, yo sé que mi Redentor vive y aún he de adorarle. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dice que fue restaurado el doble. Pero ¿qué pasó con la mujer de Job? ¿Qué le dijo? Maldice a tu Dios. O sea, dejó de creer en Dios y nunca más se escucha de la mujer de Job. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, pastor, ¿a quién se le va a cumplir esa carta de Navidad? Al que crea. Porque aquí en estos momentos hay gente que está recibiendo con fe. Uy, sí, yo creo que el 2023 Dios va a hacer algo bueno. A esa gente le va a ir bien. Pero el que está por allá, son inventos del pastor. La palabra de Dios dice que la persona de doble ánimo es como la ola del mar. ¿Y qué pasa con la ola del mar? Va y viene, pero no avanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ojo, porque Dios nos está pidiendo algo muy importante y es que no dejemos de creer. A mí me gusta el salmista David por algo. La palabra de Dios dice que David estaba siendo perseguido por Saúl. Estaba viviendo una crisis, diga conmigo, crisis. Estaba viviendo un momento difícil. Tenía una promesa de Dios sobre él de que iba a ser rey, pero estaba viviendo mal. Pero ¿sabe qué dice la palabra de David? En medio de esa crisis, ¿sabe qué dijo David? Diga conmigo, desmayaría yo si no creyere que veré la gloria de Dios en la tierra de los vivos. ¿Sabe qué fue lo que mantuvo a David vivo? ¿Sabe qué fue lo que le dio fuerzas a David para esperar hasta el tiempo de su bendición? Que David no dejó de creer, porque David entendió que el día que dejara de creer, Saúl lo mataba. El día, hermano, que tú dejes de creer por lo que estás viendo, la situación y la crisis te va a matar. Y hablo espiritualmente hablando. ¿Cuántos estamos aquí? Pero si tú permaneces en la fe, Dios va a hacer grandes cosas contigo y con tu casa y con tu familia. ¿Cuántos lo pueden creer? La palabra de Dios dice que nosotros somos de los que creemos y por creer que vemos. Pero el mundo, ¿cómo funciona? Ver para creer. Y así no va a ser en el 2023. Si usted quiere conquistar en el 2023, usted primero va a tener que creer que Dios va a hacer cosas buenas con usted. Si usted lo va a dudar, no va a pasar nada. Si usted lo cree, ¿por qué no le da un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Voy a volverlo a repetir lo que el Señor le dijo a Acaz para que se cumpliera esta promesa. Le dijo, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Si ustedes no creen en el 2023 y siguen amargados, como muchos que siguen amargados y criticando y juzgando y no creyéndole al Señor, van a seguir en la misma. Hello. Pregunta, ¿por qué en momentos de crisis la mayoría le va mal? Pero hay gente que en momentos de crisis se vuelve mejor y le va mejor. ¿Por qué? Ah, no, pastor, es que ellos tienen favoritos. Ah, no, pastor, es que ellos no nacieron en Colombia. Yo le voy a decir por qué. Porque hay gente que cree y hay gente que no cree. Así de sencillo. El que cree, al que cree que todo le es posible. Verso número 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Entonces Dios le mandó a decir a Acaz que pidiera señal. Pregunta, ¿por qué Dios le mandó a decir a Acaz que pidiera señal? Porque los incrédulos piden señales para creer. Jesús le dijo a los judíos, cuando se acercaron y le pidieron señales, ¿sabe qué le dijo Jesús a los judíos? Señal no les será dada, porque los incrédulos piden señales. Pero el que cree no necesita ver nada para creer. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, ¿qué sucedió? Escuche, como Dios sabía que acá se estaba dudando, le dijo, pídame una señal. ¿Y sabe por qué Dios nos va a dar una señal? Porque Dios sabe que hay muchos incrédulos todavía. ¿Y cuántos saben que las señales son supuestamente para que creamos? ¿Cuántos dicen amén? Así que le dijo que pidiera señal. Verso 13. Verso 12. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? ¿Qué le dijo Isaías a Judá? ¿Qué le dijo Isaías a Acaz? Le dijo, tras de que usted no cree, se pone rebelde con el Señor. Porque le voy a decir algo para que nosotros podamos entender esto. ¿Sabe cuál es el problema de la incredulidad? Pregúnteme. ¿Cuál, pastor? El problema de la incredulidad es que lo hace uno volverse rebelde a los mandamientos de Dios. Porque cuando usted cree, usted los cumple. Al que cree, lo hace. ¿Cuántos estamos aquí? Pero cuando uno deja de creer, uno no quiere cumplir mandamientos, uno se vuelve rebelde. ¿Y cuántos saben que los rebeldes no permanecerán? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen, y aquí viene la carta, esta es la profecía de Isaías para toda la humanidad. Pastor, ¿cuál es la señal de que Dios en el 2023 nos va a bendecir si le creemos? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Antes, en los tiempos de Acaz, todavía no había venido Jesucristo a la tierra. Yo puedo entender que Acaz dijera, pero yo no he visto a Cristo. Entonces no creo, dudo. ¿Cuántos estamos aquí? Pregunto yo hoy, ¿Cristo ya vino o no vino? A ver, respondan, ¿vino o no vino? ¿No es cierto que sí? Entonces podemos dudar. Si la señal de Dios para el mundo era de que iban a hacer de una virgen un bebé, un varón llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pregunto, ¿ya se cumplió esa señal o no se cumplió esa señal? Entonces significa que Dios dio la señal de que se iba a cumplir lo que prometió. O sea que desde que nació Cristo Jesús no podemos dudar. No tenemos excusa. Por eso la palabra de Dios dice que el castigo más bravo no va a ser sobre el incrédulo. Va a ser sobre aquellos que teniendo el conocimiento no crean. Por eso dice la palabra que los que no creyeron ya fueron ¿qué? Condenados. Entonces digamos lo siguiente. Pastor, yo puedo entender que acá le dieron para el futuro una profecía de que iban a hacer de una virgen, iban a ser el Hijo de Dios. Él podía dudar porque a él no le tocó ver eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿puede dudar Mónica? No. ¿Puedo dudar yo? No. ¿Por qué? Porque ya Cristo vino y cumplió la profecía. ¿Por qué hablábamos de una carta de Navidad? Porque el regalo de Dios al mundo fue Cristo. Fue la señal de que estaría con nosotros siempre. Por eso se llama Emmanuel, Dios con vosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros en el 2023? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, por eso no podemos dudar. Por eso no podemos dudar, mi amado hermano, porque ya hubo señal. Ya la señal está. Ese es el regalo de Dios. Esa es la carta de Navidad de Dios. De que iban a nacer de una virgen su hijo amado para hacer señal de que iba a bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi amado hermano, tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que descansar en Dios, tenemos que descansar en sus promesas.
Tenemos que alegrarnos porque Cristo ya vino. Pastor, ¿qué estamos celebrando esta semana? Simbólicamente estamos celebrando precisamente el advenimiento de Cristo Jesús, su nacimiento. Por eso se llama Navidad, que significa natividad o nacimiento. ¿Qué es lo que estamos celebrando? La señal de que Dios estaría con nosotros en el 2023 y que no nos desampararía. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cada vez que usted vea la cruz del Calvario, diga: Dios no me abandonó, Dios no me va a dejar, Dios no me va a abandonar, no estoy solo. Mi hermano, mi hermana, no estamos solos. En el 2023 no vamos a estar solos porque ya vino Cristo a morar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Voy a volver a leer el verso 14 para que nos quede grabado y que este verso sea para nosotros motivo de esperanza, para permanecer creyendo, para permanecer en el Señor en el 2023 y para que no le creamos más al diablo cuando nos hable de crisis y de muerte. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuántos dicen amén? Saltemos para finalizar en el verso 17. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es al rey de Siria. Y acontecerá que aquel día Jehová silbará a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día, ¿en qué día, pastor? En el día que Jesús nació, Dios traería sobre nuestros enemigos todas estas plagas. ¿Qué dice? En aquel día el Señor raerá, diga conmigo, cortará, con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de la leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla, y miel comerá el que quede en medio de la tierra. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Cuál es la crisis número 1 y cuál es la preocupación número 1 de todos los pueblos de la tierra en estos momentos? El hambre que va a haber. Hello. ¿Cuál es la noticia número 1? Que no va a haber alimento. Que guarden, que escondan, que no sé qué, que no va a haber dónde comprar. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios? Que va a haber para sus hijos tanta abundancia que hasta para mantequilla va a haber para hacer. No, este pueblo, como este pueblo está incrédulo, este pueblo está como en incredulidad. ¿Ah? Oiga, qué cosa tan tremenda, semejante carta. ¿Se acuerda que hablamos que la carta de Navidad era: papito, dame unos tenis, papito Dios, yo quiero que mi suegra no vuelva a la casa? ¿Cuántos estamos aquí? Ahora es Dios escribiéndonos: le voy a dar mantequilla, le voy a dar abundancia en el 2023, lo voy a bendecir en su trabajo, el fruto de su vientre será bendito. ¿Cuántos dicen amén? Las bendiciones te alcanzarán. Serás bendito en el campo, bendito en la ciudad. Hello. Tu arteza de amasar siempre estará llena, tu despensa siempre estará llena. Acontecerá también que en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En la venida de Cristo, ya sucedió, o sea, estamos en ese tiempo, que el lugar donde había 1000 vides, que valían 1000 ciclos de plata, será para espinos y cardos, con saetas y arcos irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. ¿Para quiénes? Para los enemigos de Jehová, para los que no quieren creer. Entonces, para que usted, que es llamado a ser luz, entienda que Dios quiere bendecirlo para que usted bendiga a otros que no van a estar en bendición. Para que seamos, ¿qué? Luz.
para que de ya usted le diga a su familiar incrédulo, a su amigo, a su vecino, a su compañero de trabajo, vienen días malos, pero Dios ha prometido a su pueblo de que lo va a guardar. Yo te invito a que seas pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos aquí? Y termino con esto. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para hacer hollados de los ganados. En pocas palabras, lo que dice el Señor, mi amado, es que Dios va a vencer a todos nuestros enemigos, llámense como se llamen, pero tenemos que creer. Reciba esa carta hoy de Navidad. Reciba que el Señor la ha escrito y la señal es Jesucristo. Esta Navidad es el cumplimiento de esta palabra, de que en el 2023, aunque sus enemigos llamados hambre, escasez, ruina se levanten contra usted, no van a prosperar contra la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Póngase de pie. Y vamos a darle gracias a Dios por esa carta de Navidad. Señor, gracias por esa carta que nos envías, por esa tarjeta con esa promesa tan maravillosa de que aunque vienen tiempos malos para la tierra, para tu pueblo viene bendición, Señor. Porque tú harás diferencia entre el impío y el justo, y señal nos has dado de que lo vas a cumplir, y la señal es Jesucristo, Señor. Y ya Jesucristo vino a la tierra, y ya Emmanuel, Dios con nosotros, está con nosotros. Dígale, gracias por Emmanuel, gracias por Jesucristo, gracias por haber nacido y haberte materializado en esta tierra y hacerte hombre para hacer señal, Señor, del pacto sempiterno que nadie puede anular. Un pacto donde nosotros recibimos las bendiciones que Cristo ganó en la cruz de Calvario por nosotros. Padre, declaramos lo que dice la palabra, que Cristo llevó las maldiciones en la cruz del Calvario para que por su llaga nosotros fuéramos sanados, Señor, y fuéramos libertados. Gracias por Emmanuel. Gracias por haber nacido en esa virgen, Señor. Gracias por esa promesa de que el 2023 no nos va a matar, no nos va a destruir, nos va a levantar, nos va a prosperar, va a hacer que todas esas riquezas impías pasen a los pies de los justos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, les damos gracias a Dios por este tiempo. Compartan esta palabra, envíen esta carta de Navidad a todos sus seres queridos, en especial a aquellos que están en tinieblas y que están desesperados y no saben qué hacer. Hay buenas nuevas de parte de Dios, que Dios envió a su Hijo nacido de mujer para librarnos de la maldición de la carne y de la ley. Gracias, mis amados hermanos, y los esperamos.